en la congregación, analizando roles, funciones, obligaciones y diversas conductas y su referencia en las Sagradas Escrituras. Esta es un espacio y una estación muy descriptiva de lo que sucede en una iglesia cristiana, de los desafíos que se enfrentan, conocer, describirlo, porque hay personas que dicen yo no sé qué sucede en una iglesia, cómo se organiza. Bueno, aquí contamos de todo un poco para que entiendas que esto no es algo misterioso, es todo muy simple, muy abierto, y que te saques quizás esas ideas extrañas que a veces la gente hace, ¿no? Comparan una secta con una iglesia cristiana, no tiene punto de comparación. Nosotros no tenemos dogmas de hombres, no seguimos a hombres, no tenemos ciega obediencia, no tenemos coartada nuestra libertad, no estamos aislados bajo ningún concepto, no atentamos contra la familia o la inserción que tenga una persona en la sociedad, todo lo contrario. Le pedimos que siga inserta donde está y tratando de esparcir los valores de la palabra, ¿no? Los valores que Dios nos enseña en la Escritura. Entonces ya hemos hablado un poquito de los roles, de lo que significa un pastor, un líder religioso, un siervo de Dios. Bueno, puede ser un maestro de la palabra, encargado de obra misionera. Luego por el otro lado tenemos a los congregantes, el asistente o el simpatizante. Simpatizante ya hemos dicho que es aquella persona que va de vez en cuando. El asistente es aquella persona que va regularmente, seguido, pero nunca se compromete, no ayuda económicamente, no se suma a los proyectos con su tiempo, no forma parte de las actividades, es solamente un asistente. Y el congregante, que es aquel que está comprometido de una u otra manera acorde a sus tiempos y a su realidad. Bien, lo hemos hablado ya en otras oportunidades, ¿no? No es que la persona tenga que dejar su trabajo, su realidad para salir a una plaza o ir a una cárcel. Hay gente que hace esto y otra gente que aporta de otra manera. Su conocimiento, sus recursos, van a un comedor, van a la parte de enseñanza, bueno, diferentes áreas. Y la gente dice, yo entiendo que hay un pastor, que hay congregantes, bueno, hay que entender. Y después por el lado de los líderes también tenemos al falso pastor. Aquel que es un falso, nunca ha sido llamado pastor, es un autoproclamado pastor, o lo han elegido otros, pero el que te eligió es más falso que si te elige un falso pastor, vos no tenés ningún tipo de autoridad. Y después tenés al lobo, alguien que viene de afuera a la iglesia a saquear la iglesia, es decir, o a mentir, o a esparcir falsas doctrinas, o viene por conveniencia. De un lado tenemos una cosa, del otro lado, es decir, todas estas características de los líderes y las características de los asistentes, congregantes o simpatizantes. Hemos comenzado a describir la idea de lo que es ser un pastor. Entonces, en lo que es ser un pastor, hemos visto algunas descripciones que nos plantea la Escritura, como para empezar, ¿no? Hemos dicho que el principal pastor es Jesús, porque la Biblia dice, yo soy el buen pastor, dijo el Señor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, si Jesús mismo dijo que Él es el buen pastor, para entender cómo es el rol de un pastor, tenemos que ir a ver más o menos la vida de Cristo, o qué es lo que la Escritura especifica de cuáles son las responsabilidades de un pastor. La gente cree que el pastor es un psicólogo. El pastor no es un psicólogo. Pero el pastor tiene que hablar con la gente, claro. ¿Puede aconsejar? Sí. Otros creen que el pastor es como un motivador. Pero el pastor te puede dar una palabra de motivación, pero no es un motivador. Para motivadores tenés en las redes a muchos chicos que hablan de Dios y todo, pero lo hacen solamente para ganar adeptos, ganar un like. Viven de eso, digamos, es su forma de vida, ¿no? Se quieren hacer influencer, pero sacando a Dios. De vez en cuando lo mencionan y la gente que no sabe de la Biblia cree que están yendo hasta casi a una iglesia virtual. Pero el verdadero rol de un pastor no es motivar a la gente. Entonces, ¿cómo entender cuál es el rol de un pastor? Hay gente que dice, el pastor venga a mi casa que mi hijo no puede dormir, o mi hijo sueña cosas. A veces los pastores malcrían a la congregación. Y vos te encontrás no teniendo una buena vida porque
estás dependiendo de la congregación para moverte a un lado, a otro, y la congregación no sabe qué te puede exigir. Creen que te pueden exigir todo, que vengas a la casa, que hables con el marido, hable con mi hijo que no quiere estudiar, y vos te encontrás haciendo una tarea para la cual Dios no te llamó. Pero muchas congregaciones han inventado el rol del pastor a su manera. Y luego hay pastores que no pueden más con la carga, no pueden seguir más adelante porque no es una carga impuesta por Dios. Es una carga que te impuso la religión, los hombres, la necesidad o la falta de fe. Porque a veces el pastor se ve obligado a mimar a la congregación para que la congregación crezca. Y muchas veces esto termina siendo contraproducente, porque la congregación termina pensando que tienen alguien que los sirva y que estén a disposición de ellos cuando ellos quieran. Y si no, le dicen: ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde está el amor de Dios? Bueno, pregúntale a Cristo dónde está el amor de Dios. ¿Que Cristo iba a todos los hogares a visitar a la gente? Él dijo: estuve preso y no me visitaste. Es un rol que debe hacer la iglesia. Pero no es un rol que deba hacerlo un solo hombre. A ver, el que visita la cárcel no enseña, el que enseña no predica, el que predica no toca un instrumento, el que toca un instrumento no levanta un templo. Hay veces que cuando vos comenzás en una iglesia, haces de todo un poco. Pero si vos dejás que tu pastor con el tiempo haga de todo, lo único que lográs es que después de 10, 15 años de servicio, tu pastor no quiera saber nada con servir a Dios. No se va arreglado con Dios. Va a abandonar el pastorado, porque no soporta la carga. Porque además luego la iglesia no sostiene a esos líderes. En Latinoamérica, en Estados Unidos, los líderes cristianos se les paga en dólares. Podés, si no me crees, hay páginas actualmente a donde podés entrar y hay bolsas de trabajo. Se necesitan ministros de la música, gente que trabaja en multimedios, se necesitan personas que trabajen con los niños, enseñanza, cuidado, pastores, líderes, misioneros, todo te pagan en dólares. En dólares. Es decir, un predicador, te dicen el sueldo, en algunos casos ascienden a $35,000 al año, en otros casos más. Son organizaciones e iglesias consolidadas, establecidas, de gente que tiene un buen poder adquisitivo, no bueno, pero el americano es una persona, a pesar de todos los errores que puedas encontrar en ese país, el cristiano americano es una persona generosa y no ofrendan o diezman porque alguien les diga: cayó una pluma de ángel del cielo. Lo hacen por amor. Los grandes misioneros, las oleadas misioneras, salieron de Estados Unidos. A mí me predicó un misionero norteamericano cuando yo tenía 7, 8 años. Entonces, la gente a veces en Latinoamérica no tiene el recurso, y los que tienen piensan en ellos. A veces la congregación es muy egoísta. Es decir, la persona tiene canal, tiene Netflix, tiene teléfonos, tiene vehículo, tiene terreno, tiene casa, pero quieren tener un pastor que viva en el templo, tirado por ahí atrás, en una cama vieja, con la familia. Y si quiere salir a trabajar, le dicen: no, ¿cómo usted va a salir a trabajar? Queremos que nos dé estudio bíblico. ¿Por qué no estuvo en la oración usted, pastor? Es decir, le exigen, como si ellos sostuviesen a un pastor de verdad, pero no aportan en nada. Uno no habla de congregaciones de 5 miembros, pero hay congregaciones que ya tienen una cantidad de miembros y que siempre pueden sostener a un buen siervo de Dios. El falso profeta, entonces, ¿cuál fue la solución? Aquí hay 2 soluciones. O le hablas a la gente la verdad, le enseñás, es un proceso que lleva tiempo, en el cual tiene que intervenir Dios, tiene que reflexionar y tienen que darse cuenta cuál es el futuro de su fe. O bien, buscar un mecanismo para engañar a la gente y sacarle la plata a la fuerza. ¿Cuál es la opción que encontraron? Engañar a la gente, tratarlas como burros y sacarles la plata a la fuerza. Y ahí están los pactos, el rompimiento, la estaquita, la sal, lo que hace la Iglesia Universal. Decirte que yo tengo puesto ahora una prenda que si alguien me manda un donativo le voy a enviar esta prenda ungida, como hacía Jiménez, vendía sus camisas ungidas, el saco de Freyson, el soplido, el pañuelito, un trapito del saco de Freyson que me dé la unción, voy a sembrar en buena tierra. Toda esa mentira fue hecha porque no se quiso hacer lo que corresponde, enseñar a la gente cuál es el rol de un pastor en una iglesia y cuál es el rol
de un congregante. No estamos hablando de un asistente, de alguien que va y nunca es parte. No estamos hablando de una persona simpatizante. Vos vas a una cancha y no sos socio y no te cobran una cuota social. Pero si vos querés tener ciertas exigencias dentro de la cancha, yo soy socio de un club hace varios años y pago mi cuota mensualmente. Haya partido o no haya partido, pago mi cuota mensualmente. Yo soy socio de un club. No me dan casi nada, pero yo apoyo ese proyecto porque representa valores y demás. Lo apoyo. Ahora la gente dice, ¿por qué tengo que dar una ofrenda en una iglesia? El cristianofóbico se rasga las vestiduras, anda a dar la plata allá afuera. Si vos das la plata en todas partes, das la plata para mirar televisión, das la plata para que te cuenten un chiste, o no das la plata para que se te desnuden y te digan guarangadas en un teatro, das la plata. Y alguien que te visita, alguien que sostiene, que te enseña de la Biblia, alguien que está en un pueblo donde quizás no hay grandes posibilidades laborales, pero tiene el peso por 10, 12, 4, 5, 20 familias que quieren crecer en la fe, está ahí cuando a él le ofrecen ir a trabajar en otro lugar. No vamos a apoyar estos proyectos. Vos das la plata en la droga y esa plata la usás para prostituir jóvenes, jovencitas, jovencitos. Das la plata en el casino. Qué raro que a todos estos cristianofóbicos no les duele esto, ¿no? Que la gente pobre tire el dinero en el casino sabiendo que no hay chance de que vaya a ganar. Ya está matemáticamente comprobado. Es más fácil, es más probable que caiga un meteorito en un balde con agua atrás de tu casa que te ganes la lotería. Pero no les molesta eso. Les molesta el cristianismo. Les molesta. Aun cuando no le pedimos dinero al Estado, les molesta. Pero y luego tienen la excusa cuando se agarran de las mentiras de los falsos profetas. Entonces ahí está, dicen, ahí está, son los mentirosos. No, esos no son cristianos. Esa es una deformación del cristianismo a la cual nosotros denunciamos. El cristianismo es otra cosa, habla las cosas claras como son y las muestra, no tiene miedo de darlo públicamente como lo hago en este programa que llega a todo el mundo. Todos los proyectos se deben sostener. Una fundación se sostiene, un comedor se debe sostener, una enseñanza bíblica, tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas, La gente dice, pero están en un barrio muy, muy oscuro, allá no puedo mandar a mi hija. Bueno, juntemos dinero y compremos un terreno en pleno centro. ¿Vos sabés la diferencia entre comprar un terreno en pleno centro y en un barrio alejado de la ciudad? Sí, es una diferencia entre $5.000 y $120.000 o $150.000. Esa es la diferencia. Entonces, si la iglesia o el grupo de personas se comprometen a comprar instalaciones en las cuales haya más seguridad o en un lugar más céntrico, más accesible a las personas, bueno, entonces hay que comprometerse. En Estados Unidos hay otra realidad. Yo cuando llegué a Estados Unidos, al poco tiempo, me ofrecieron ir a una iglesia y me pagaban todo. A mi esposa, a mis hijos. Encima le pagan a los músicos, así que mis hijos son músicos, le iban a pagar por músico, le iban a pagar a mi esposa porque también cantaba, ministraba, me iban a pagar a mí por enseñar la palabra, por predicar, me iban a dar todo lo que pedía. De hecho, conozco gente que hizo esto y y además vivís en una casa, buenas casas y demás, te empezás a manejar en otro ambiente. En iglesias establecidas, ¿no? Que ya tienen resueltas todas las cuestiones. Vos no preguntás dónde está el proyector, tiene una pantalla gigante. Vos no preguntás, tienen un colectivo, tienen 10 colectivos, 20 para traer a los niños a la escuela bíblica. Pero la realidad de Latinoamérica es otra muy distinta. Y a veces cuesta este proceso de aprendizaje y de enseñanza, es largo, es tedioso, la gente a veces duda, a veces la gente es egoísta, está acostumbrado a todo gratis, nunca pregunta cómo hacen para seguir transmitiendo. ¿Quién sostiene esto? No pregunta. Ellos cuanto más gratis sea, mejor. Hasta que le enseñás que más bienaventurado es dar que recibir, hasta que le enseñás que es bueno ser parte de la salvación de otras personas, de que gente salga de la droga, de que este mensaje van a llegar a personas que están en una cárcel, un empresario que está en su mansión encerrado, obsesivo por acumular un poco más, pero no tiene paz, no tiene felicidad. Hasta que entienda todo eso, pueden pasar años. Y esos líderes no tienen años para esperar. Sus hijos crecen, exigen, quieren estudiar, quieren vivir en una casa establecida, quieren tener sus propios muebles, y todo eso implica recursos. Y la congregación a veces no es generosa. Y no hay congregantes, solo hay asistentes. Gente que va, toma
chupa lo que quiere, la información, el conocimiento, la palabra, y se va. No es gente comprometida. Y hasta lograr comprometerlos y explicarles lo que significa ser un creyente, las ovejas daban lana, no eran cabras, no eran animales salvajes. El pastor criaba ovejas y las ovejas eran un sinónimo de bendición para quienes las tenían. Le daban lana, eso lo comerciaban por otros productos, es decir, era un medio de sostenimiento. ¿Qué dijo el Señor? Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Le dijo, pero yo gano dinero, Señor, pescando aquí. Ve a pescar hombres y vamos, esos hombres te van a sostener. Te van a sostener. ¿Qué hace un político? Está sentado y vos tu plata está gastando. Mi dinero. ¿Para qué? Y para no hacer nada muchas veces. Y aquel que recién entra a la política también le seguimos pagando para que salga a pegar carteles. Ahora, cuando alguien dice tenés que sostener un verdadero siervo de Dios, no. Vos pagás para mover las piernas, para hacer gimnasia, sí la puedes hacer en tu casa. No, pero necesito que alguien me anime, porque si alguien me anima es como que ahí sí, y prefiero pagar. Bueno, ¿y cuántos otros ni siquiera como un animador le colaborás a tu pastor local? Ni como animador. Colaborarle hasta como animador, decirle la verdad hasta como animador. Vine desanimado y me animaste. Nada. Dijo Jesús. No me apreciaron. No me valoraron. Le dije, si quieren, dijo el Señor, si quieren, páguenme el sueldo, y si no, déjenlo, dijo el Señor. Y así, dijo, páguenme si quieren y si no, déjenlo. Y pesaron por mí, dijo el Señor, 30 piezas de plata. Así nomás, 30 piezas de plata. Y dice la Escritura, hermoso precio con el que me han apreciado. Esas 30 piezas de plata, ese era el precio que se pagaba por un animal. Simplemente por un animal. Ese era el valor que se pagaba por un animal de carga. Y el Señor dijo, esto algo para ellos. Nada más esto algo. Entonces, en un momento, esto es en Zacarías 11:12, pueden encontrarlo. En Zacarías 11:12 el Señor cuenta esta historia, profetiza de lo que iba a pasar posteriormente, y dice la Escritura, dice, y dije, no os apacentaré más, dijo, ya no los pastoreé, los cuidé, les enseñé, no los voy a pastorear más, dijo, la que muriere, que muera. Estoy en Zacarías 11, ahora en el verso 9. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, cada una coma la carne de su compañera, porque no tienen líder, no tienen quien les explique, no tiene quien les diga esto está bien o esto está mal. Y tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Dije, ya está. No, ¿por qué insistir en liderar un grupo que no quiere ser liderado, que quieren solamente tomarte como alguien que los distraiga, les cumple un rol? Y fue deshecho ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, si no, quédenselo, dice Dios. Si quieren colaborar, colaboren, si no, guárdenselo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Dios al tesoro. Bueno, esta es la realidad. Entonces, el rol del congregante tiene que ser ayudar a sostener. El asistente no, va, escucha, puede ir 20 años. Hay gente que dice, yo hace 20 años me congrego. No, vos asistís hace 20 años. Vos no sos parte de la congregación de los justos. La congregación de los justos tienen un plan, tienen un proyecto. La congregación de los justos trabajan como un cuerpo. Vos solo tomás lo que te gusta, lo que te sirve, y no das nada a cambio. Nada, ni siquiera respeto en algunos casos dan, o estima. Nada, ni honra, nada. Entonces los falsos profetas ante este problema dijeron, vamos a enseñar, pero dijeron, no, enseñar no, ni siquiera sabemos cómo enseñar. ¿Vamos a confiar en Dios? No. Vamos a sacarle la plata a la fuerza, inventemos trucos. Todo lo que escuchás, Enlace, Canal Luz, Rayson, Dante Gebel, Benny Hinn, Maldonado, Cash Luna, bueno, todos, Castellanos, todos estos, Ortega, creo que está en Paraguay, el Ledesma, bueno, todos estos son solo trucos
Ledesma o Hernán Acosta activen el código, ¿no? El código. Luego lo confesó Ana Maldonado, Ana Méndez. Dijo, me di cuenta que todo lo que hacemos nos estamos prostituyendo. Hacemos congresos solamente para sacarle plata a la gente, porque podríamos enseñarlo gratuitamente, pero como a la gente, si vos le enseñás gratuitamente, nosotros tenemos días aquí que a veces la gente no colabora, pero yo estoy haciendo esto hace casi 30 años, a mí no me sorprende, yo confío en Dios. Tarde o temprano la recompensa vendrá del cielo. No me desespero, aprendí a tener paz en medio de las tormentas y a saber que haremos lo posible y hasta donde lleguemos. No voy a querer conquistar el espacio si todavía no tengo ni siquiera una nave espacial. Vamos a llegar hasta donde podamos. Dios hará el resto. No tenemos dinero para pagar publicidad en Facebook o en YouTube y miles de dólares como hacen otros. No lo podemos hacer. Preferimos construir un templo, poner un comedor y esperar, seguir sembrando. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero hay líderes que están, y además nosotros tenemos herramientas para salir adelante en la vida, herramientas que otros pastores, otros líderes no tienen, y tenemos una organización grande, y de hecho hemos trabajado, yo en Estados Unidos mandaba miles de dólares para construir templos aquí en Argentina. Son testigos los que están aquí y algunos que están en Estados Unidos, que eran los que iban a enviar miles de dólares, 10, 15, 20, 30, 40 mil dólares para comprar un terreno, levantar un templo, etcétera. Hay gente que la realidad de ellos es corta y están en el conurbano, tienen una congregación de 40, 50, 100 personas, pero así todo no logran ni siquiera pagar el alquiler o la luz o los gastos. Y esto los lleva a un límite, a una presión en el cual, si no están fortalecidos, van a verse obligados a tomar toda la mentira del G12, todas las mentiras de los pactos, los actos proféticos, te van a empezar a profetizar, te van a empezar a declarar, a dar decretos, a declarar palabras y todo lo demás. Bueno, se nos está acabando el tiempo, nos tenemos que ir de la estación.